Hola, bienvenidos a este webinar sobre los fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Eh, Esto es para la Cátedra de Telecomunicaciones Educativas 2. Pues esta es nuestra presentación precisamente y vamos a dar inicio a esta bonita temática que precisamente da mucho de qué hablar en esta época donde la información fluye cada instante desde nuestras palmas de nuestras manos hasta un reloj inteligente, nuestros dispositivos de casa, hogar, que hay ya casas inteligentes precisamente. Entonces vamos a dar inicio a esta temática bien bonita. Vamos a ver sobre los fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Bueno, la presentación, ¿quién soy? Bueno, soy Hernán Hércules, un poco sobre el expositor soy yo precisamente y pues vamos a ver un poco sobre la seguridad informática y pues lo voy a hacer como consultor informático y pues es una parte fundamental en este caso que es la sociedad de la información. Vamos a ver algo acá. Esto es importante, pues la información. Hoy en día hablamos de la sociedad de la información, de que la era actual en la que nos encontramos es la era actual de la información, es la sociedad de la información. Una sociedad como tal tiene que compartir información precisamente. Parte de la evolución de una sociedad está en la información que se comparte, las personas. Si vemos una sociedad que no se comunica, que se pelean y no viven a un acuerdo y no intercambian información, esa sociedad no va a evolucionar. Y caso contrario, si esa sociedad puede compartir o gestionar, puede diversificar o transferir información, obviamente esa sociedad va a ser una sociedad bueno, evolucionará. Entonces, esa información se puede compartir o se puede transferir entre los diferentes individuos de una sociedad o puede ser de diferentes tipos. Vamos a hablar de la información personal y la información de empresa. La personal, esta puede ser fotos en redes sociales, la ubicación, pues a veces hay dispositivos que comparten información cuando vamos de viaje a un lugar, a Europa, Estados Unidos, o nos vamos a Japón y compartimos la ubicación por esos dispositivos. Esa información que estamos compartiendo se está registrando un seguidor y esa información puede estar viendo la otra persona, entonces se está compartiendo con personas que no conocemos. La información personal puede ser la información financiera de tarjeta de crédito, de ingreso, de compra. Este tipo de información es una información personal, ¿verdad? Y hay personas que pueden estar, personas ajenas accediendo a este tipo de información. Bueno, tenemos también otro tipo de información, la información de empresa, porque la empresa hoy en día es uno de los archivos más importantes que empresa es la información. Bueno, yo creo que no hay ninguna empresa que no pueda trabajar sin información. Cuando hablamos de información de empresa es información de cliente, información de facturación. Si es una empresa que desarrolla programas o software, obviamente un dato es el código fuente. Sin ese código fuente la aplicación o el producto que se desarrolla no va a funcionar. Entonces eso es parte importante. También está la información corre al negocio. Un ejemplo es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola solo la conoce la Coca-Cola, si no, no fuera Coca-Cola. O sea, si se revelara esa información que puede manejar esa empresa es un activo fundamental. Y sin ese activo
Hoy en este caso una empresa que no tenga o no maneje información, entonces no es empresa, no puede funcionar. Entonces, esto creo que todos tenemos claro que la información hoy en día en la sociedad de la informática que nos encontramos, la información es la más importante. Es la más importante a nivel personal como a nivel profesional y a nivel de empresa. No obstante, vamos a centrarnos en la parte de la información que se puede manejar a nivel de empresa. Ok, nos vamos a manejar el entorno empresarial. Entonces, eh, vamos a insistir que la información es un activo fundamental hoy en día. Esa información que se maneja todo a nivel personal o a nivel de profesional lleva asociado unos riesgos. La palabra riesgo siempre se asocia a problemas. Podemos inducir o afectar negativamente en nuestra vida, pero una definición formal de riesgo es que se considera un efecto de incertidumbre sobre un objetivo. O sea, un ejemplo real, si tenemos como objetivo completar una maratón en una carrera de tantos kilómetros y quiero llegar a una meta, ese es mi objetivo, existe la incertidumbre que cuando yo empiece a correr, cuando llegue a unos kilómetros, me lesione, me atropelle un coche o me caiga, etcétera, y no pueda terminar. Entonces tengo claro que mi objetivo es llegar a la meta, completar la maratón, pero hay un efecto de incertidumbre. Puede ocurrir muchas cosas en el transcurso. Entonces esas cosas que pueden ocurrir son riesgos y esos riesgos pueden pasar o se puede terminar. ¿Cómo puedo terminar un riesgo? Con una fórmula. Esa fórmula se compone de dos parámetros. Uno es el impacto y otro es la probabilidad. Y cuando hablamos de impacto, puede ser una amenaza que puede provocar que yo no consiga mi objetivo. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo relacionado a las empresas. Si mi objetivo es compartir un archivo con otra empresa, un código, tengo la incertidumbre que ese fichero va a llegar completo o si va a llegar en las mismas condiciones sin que nadie lo haya modificado en el transcurso o si solo la otra persona que va a recibir va a ver eso. Entonces tengo esa inquietud si a esta persona le va a llegar ese documento completo, ¿verdad? Ese fichero en las condiciones adecuadas al escenario. Eso significa que hay una serie de riesgos cuando yo quiera mandar información a una persona o a un tercero, siempre va a haber unos riesgos. Esos riesgos significan que existen unas amenazas que pueden provocar que la información al final no llegue a su destino. ¿Qué puede ocurrir? Una amenaza. Pues si alguien pueda ver esa información, una persona que no está autorizada o que le puede interrumpir por lo cual no llegará entonces a su destino o que pueda modificar ese mensaje a alguien y pues de esa forma el destinatario no va a poder revisar el mensaje original que yo le quiero mandar. Entonces estas son amenazas que pueden provocar que la información no llegue completa. Esto al final significa que hay un riesgo y ese riesgo yo lo puedo calcular calculando por medio de una probabilidad que la amenaza se realice y que el impacto también. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que quiero mandar un fichero o un dato a una persona? Alguien puede interrumpir la comunicación, pues, pues si nunca ha ocurrido, pues la probabilidad de ser baja, pero si en los últimos tiempos hay una frecuencia de que ha ocurrido, entonces puede haber una probabilidad más certera. Entonces puedo buscar una probabilidad de estudio estadístico y de esa forma yo puedo ver una probabilidad de amenaza que me afecte a un activo o a algo que pueda transferir, ¿verdad? Y que pueda significar un riesgo para la empresa. Eso es la probabilidad.
Con respecto al impacto, el impacto significa básicamente cómo va a afectar en el caso que alguien me lo acredite. Si alguien interrumpe la comunicación que yo quiero mandar un fichero, la persona, ¿cómo me va a afectar eso? Pues si ese fichero es, por ejemplo, una oferta que le quiero mandar a un cliente, una oferta de un proyecto que yo le quiero proponer y esa oferta se la quiero mandar antes de las 3 de la tarde, y si en ese justo momento no tengo internet o llego mal, el impacto puede ser muy grave. Pues puede ser un proyecto con mucho dinero, entonces en ese caso el impacto será muy grave, pero probablemente no puede hacer que también se pueda modificar que no haya un impacto porque tengo yo cómo manejar el tiempo. Entonces, a base de eso, al impacto de la probabilidad puedo determinar un riesgo. Y ese riesgo es el efecto de incertidumbre sobre conseguir algo, sobre un objetivo. Claro, lógicamente la información. Bueno, pues para hacer los cálculos se puede crear una tabla de valores y pues se podría multiplicar o sumar valores, un valor de riesgo y al final obtener esos datos, ¿verdad? Para eso hay fórmulas. eh, para Podría ser utilizar un activo o los elementos, ¿verdad? Bueno, qué ¿cómo vamos a determinar el riesgo? Es importante que tengamos en cuenta los pilares básicos de la seguridad de la información. Habitualmente se habla de tres pilares fundamentales que están presentes en la mayor tecnología de riesgo. Y se hace referencia en todos los entornos de gestión de riesgo. Bueno, en este mundo está quizás aquí el resumen. Bueno, la primera, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Eso significa que cuando hablamos de confidencialidad es que la información solo se puede ser adquirida por las personas que tienen acceso. Si yo le estoy mandando una información a otra persona, obviamente yo solamente quiero que vea a esta persona, esta cliente, yo y esa persona, no quiero que la vea otra persona. Entonces eso es confidencial, solo elegir a las personas que quieren ver que nadie más pueda ver esa información. Luego tenemos la integridad. La integridad significa que debe ser íntegro, que solo el personal con derechos pueda alterar la información. Es decir, si yo mando a una persona el fichero, no quiero que alguien la vaya a modificar o que vaya a alterar esa información, sino que yo mando la información a la persona indicada y esa información no debe de estar modificada. Eso, si por ejemplo mando una información que es 1, 2, 3 y si allá llega 1, 2, 3, 4, entonces hay un riesgo que alguien ha modificado, se ha alterado la información. Esa es la integridad. Y luego la disponibilidad tiene que ver con concepto, es un concepto muy fácil. Debe ser de disponibilidad, que la información tiene que ser disponible cuando sea necesario. Es decir, si yo tengo una página web y esa página web está vendiendo productos, por ejemplo a eBay o Amazon, obviamente yo le estoy vendiendo a todo el mundo, entonces estoy ganando millones de dólares diariamente. Entonces me interesa que la página esté disponible y que no se vaya a caer. Entonces ese es un pilar básico dentro de la seguridad de la información. Estos tres pilares básicos habitualmente se utilizan para determinar el valor del riesgo, porque cuando determinamos el impacto, porque acordémonos que hay que para calcular el riesgo es la probabilidad del impacto. Entonces cuando tenemos el impacto se puede calcular en base a la confidencialidad, es decir, cómo le va a afectar la información a otra empresa, es decir, cómo me va a repercutir o afectar que esa información se pueda alterar o la pueda alterar otra tercera persona o una persona ajena que ha intercambiado información. O otro factor, parámetro puede ser para calcular el riesgo, es el impacto de la disponibilidad. Es decir, si mi página web no está disponible y estoy vendiendo productos a todo el mundo,
¿cómo va a afectar eso a mí en este caso? Entonces esto básicamente son tres parámetros que debemos de tener en cuenta a la hora de calcular el riesgo, considerando el impacto de la confidencialidad, el impacto de integridad y el impacto de la disponibilidad. Bien, bueno, hasta, hasta el momento hemos comentado lo importante de la información, eh, cuáles son los problemas que pueden estar asociados a la información, pues son los riesgos. Ahora vamos a hablar sobre proteger la información. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, cómo proteger de la incertidumbre que existe siempre para conseguir nuestro objetivo. Esas herramientas que podemos utilizar, que habilitamos generalmente para esto, es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es precisamente es para evitar los riesgos, para proteger la información, siempre y cuando obviamente hablemos de gestión de riesgo, de seguridad de información, porque la gestión de riesgo es el término como tal, podríamos decir que es un concepto muy genérico. Podríamos hablar de gestión de riesgo de seguridad de información única, exclusivamente, o podemos hablar otro tipo de riesgos, por ejemplo, riesgos financieros, riesgos ambientales, riesgos, hay otros tipos de riesgos, pero a nosotros nos interesa en el riesgos de la seguridad de información. Entonces nos interesa esta parte de gestión de riesgo. Vamos a comentar que hay un estándar de la ISO 31000 de la guía práctica, creo que en internet. Ahí hay muchos riesgos, pero hay otros estándares, que es la ISO de 27001, que es la guía práctica para ayudar a gestionar riesgos de seguridad de información, que es la que nosotros estamos viendo actualmente. Entonces esta gestión de riesgo nos va a ayudar a la parte de a proteger la información. ¿Cómo nos puede ayudar? Pues básicamente todas las metodologías de gestión de riesgo se componen de tres cosas, de tres capas. Una capa de análisis de riesgos, que se pueden identificar cuáles son los riesgos que afectan al entorno, en este caso el negocio. Luego hay otra capa de tratamiento de riesgo, es decir, en esa etapa tenemos que identificar para cada uno de los riesgos que hemos creado o analizado, ahí después seleccionar los tratamientos, ¿verdad? Un plan de tratamiento puede ser reduciendo el riesgo que va a implementar una salvaguarda, un control, o implementando un control para reducir el riesgo. Otra opción es asumir el riesgo. Asumir es decir que yo concientizar que yo tengo un riesgo, que ese riesgo no lo puedo tratar porque tengo que invertir, tengo que soltar dinero. Bueno, necesito buscar financiamiento o utilizar una parte económica para tratar ese riesgo, porque no, pero si no tengo capacidad financiera no podría, ¿verdad? Porque no me la aprueba alguien, porque la empresa está en quiebra o por cualquier cosa, ¿verdad? Invertir en ese tratamiento de riesgo, por lo cual puede ser asumir, ¿verdad? Si lo dejo tal cual y lo puedo asumir. Otra opción es transferir el riesgo, o sea, compartir el riesgo con otra empresa. Este es un caso bastante habitual cuando hay empresas que van a quebrar o subcontratan, externalizan la parte de otras empresas externas. Entonces, si yo tengo riesgo y si yo es riesgo, tengo un riesgo y no puedo resolventar, entonces el riesgo lo puedo transferir a otra empresa. Los bancos lo hacen con los seguros prácticamente, ¿verdad? Y la cuarta opción es la de eliminar el riesgo, lógicamente, pero ¿cómo lo puedo eliminar? Pues si un riesgo, por ejemplo, es afectado, por ejemplo, y no lo puedo eliminar, entonces tengo que sacarlo. Un ejemplo, si una casa está dañada, la puedo vender, esa es una forma. Y entonces son las opciones: reducir el riesgo, traducirlo, evitarlo, ¿verdad? Y eliminarlo. Entonces, cada riesgo
Esa es parte, si es identificado el tratamiento, la siguiente paso es el plan de tratamiento de riesgo. Hay personas que con, hay gente que confunden estos planes, pero son muy diferentes a los tres, ¿verdad? El plan de tratamiento de riesgos es una especie de un plan de proyecto. ¿Para qué? Para todos aquellos riesgos que, que hemos identificado y que se ha hecho el tratamiento, pues tenemos que seleccionar cuáles son los controles que necesitan tratar para el tratamiento de riesgos. Tenemos que definir qué recursos se van a utilizar. Tenemos que decidir qué personas vamos a designar como responsable para para el control precisamente, y vamos a establecer plazos, ¿verdad? Para esos controles. Entonces esto es un plan de proyecto prácticamente, pero enfocado a tratamiento de riesgo. Por eso se llama plan de tratamiento de riesgo. Es muy diferente un plan de proyecto para implementación de control que un plan de tratamiento de riesgo, porque este es para los riesgos que se han identificado, ¿verdad? Con eso son los tres etapas de gestión de riesgo. Estas tres etapas están presentes en todas las metodologías de gestión de riesgo. Hay mucha información de esto en internet, de carácter privativo, que se venden, pero todas se componen con esos tres pasos básicos: análisis de riesgos, tratamiento de riesgo y plan de tratamiento de riesgos. Bien, otra cosa importante dentro de este panorama de gestión de riesgos, hay dos estándares fundamentales que seguramente ya conocemos. Uno de ellos es la ISO 27001, que es la que estamos viendo, que es un estándar internacional que define una serie de requerimientos para gestión de riesgos de la seguridad de la información. Dentro de esta ISO de 27001, el punto más importante es la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque ya hemos visto que la forma para identificar cuáles son los riesgos o cuáles son los problemas que se pueden afectar o cuáles son la incertidumbre que podemos conseguir con la empresa es la gestión de riesgo. Entonces la herramienta fundamental que tenemos para tratar la información es la gestión de riesgo, y entonces eso es el core o el punto más importante de la ISO 27001. Ahora, este estándar se compone de una serie de apartados y además tiene un anexo A. El anexo A incluye 114 controles de seguridad. Hay personas que confunden la ISO 27001 con que hay que implementar ciertos controles, pero la lógica del estándar es que voy a identificar riesgos y voy a necesitar un tratamiento y un plan de tratamiento para esos riesgos. Entonces, identifico un riesgo y necesito un control para tratar ese riesgo. Esos controles que necesitamos los vamos a buscar en el anexo A. En el anexo A contiene 114.000 controles. Entonces selecciono el control que necesito y busco el tratamiento de riesgo que yo haya identificado. Ahora bien, ese anexo A que tiene 114 controles también es parte de la ISO 27002, porque las dos tienen 114.000 y son los mismos del anexo A de la 27001. La diferencia es que aquí hay una descripción de cada control, y que sin embargo la 27002 hay una guía de cómo se puede implementar cada control. Esa es la diferencia entre la 27001, porque la 27002 tiene algo como una buena práctica para implementar control, o sea, con una guía, ¿verdad? Hay muchas empresas en todo el mundo que de cualquier país, de cualquier tamaño, de cualquier sector, que implementan la ISO 27001 y la ISO 27002 se puede utilizar, pero no la utilizan muchos, ¿verdad? Pero utilizan más la 27001, porque la otra como que no es bien conocida. Bueno, hay otros estándares también muy importantes que nos pueden ayudar para proteger la información y para implementar la ISO 27001. Bueno, aquí mostramos unos.
de esos estándares que están dentro de la serie de la ISO 27000. Hay más estándares también, pero lo más importante son los que vemos en pantalla. Tenemos la ISO 27003, que es también una guía de buenas prácticas para implementar un sistema de gestión de seguridad de información. Es decir, nos puede ayudar a implementar la ISO 27001. También tenemos la 27004, que nos puede ayudar a medir, monitorizar la seguridad de la información, ¿verdad? Bueno, uno de los requerimientos de la ISO 27001 es que podemos hacer controles. Entonces tenemos que medir a través de esa ISO 27004. Entonces para eso debemos de utilizar métricas y monitorizar, medir si ese control está funcionando o no. Entonces por eso se utiliza la 27004. Está creada para poder monitorizar, medir la ISO 27000. Luego tenemos la 27005. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esta es básicamente una guía de buenas prácticas para poder desarrollar nuestras metodologías de gestión de riesgo. Bueno, pero hay mucha gente que utiliza muchas metodologías, pero por sencillas o qué sé yo, para la empresa. Pero esto es una forma de poder tomar una decisión. Para tomar hay que conocer un tipo de empresa en especial, pero sin lugar a dudas una opción que siempre tenemos que tener en mente para elegir un estándar, la metodología, que hay muchas en el mercado de gestión de riesgo y muy variadas. Tenemos que tener una opción, es la ISO 27005, que es un estándar internacional. Es primo hermano de la 27001, porque es importante. Ahora lo que esta es mejor, porque tiene práctica, porque nos va a ayudar a crear una propia metodología, uno teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos mínimos del estándar. Pero podemos también hacer como nosotros lo queramos, ¿verdad? También tenemos, bueno, dentro de la 27001 no vamos a encontrar ninguna guía. Solamente hay que tener la gestión de riesgo. Esto es importante conocer, que por eso hay que conocer estas otras metodologías. Entonces, entre más sencilla sea, es mucho mejor, ¿verdad? Hay una serie de recomendaciones, pues puede ser un método que nosotros conozcamos. Hay empresas que tienen metodología ni buena, una metodología documentada, extensa, una herramienta que hacía muchas cosas automáticamente, pero luego les preguntamos cómo se han hecho esas cosas, podemos preguntar, y no tienen ni idea. Entonces ese es un problema, porque se está utilizando algo que no sabemos para qué es, y al final el objetivo de esto es que debemos proteger la información. Entonces estamos utilizando una herramienta y no estamos llegando a la conclusión del objetivo de proteger la información. Entonces esa herramienta no sirve, por lo cual esa herramienta puede ser un problema para poder tener una certificación. Entonces al final, cuanto más sencillo sea la metodología, mejor y más funcional. Y por supuesto que esa metodología que tengas, sea propia o sea otra, tenemos que entender al 100%, porque si no, no podemos decir que se va a bajar de internet y que no sé, que me han dicho, y no, que la empresa debe conocer al pie de la letra la metodología que está utilizando, y obviamente los riesgos que habéis identificado. Entonces eso es fundamental. Los dos estándares relacionados con el entorno de la nube y que últimamente se está moviendo mucho en las empresas, pues son la ISO 27017 y la ISO 27018. Estos estándares hay empresas que los certifican, pero no como un sistema de gestión, que no es un sistema de gestión, son buenas prácticas, para lo cual hay empresas que pueden emitir certificados de conformidad, como que si fuera la empresa que revisa y te dice que lo estás haciendo bien, pero no un certificado como la ISO 27000. No estándar, pues sepa.
Bueno, el de la 17 tiene que ver con la gestión de servicio nuevo y el de la 18 con la protección de datos, ¿verdad? Y otro estándar muy importante y es muy nuevo es, es de la serie de estándar de la ISO 27000, es la ISO 27701. Este estándar es muy importante y es bien famoso porque relaciona la ISO 27001 con la RGPD. El RGPD es el Reglamento General de Datos Europeo, una normativa que está en vigor, creo que en el 2016 hasta el 10, y en el 18 había un plazo, porque es un reglamento. Entonces, es un reglamento que aplica a todas las empresas del mundo que procesen, contraten datos personales de ciudadanos europeos. Es decir, si una empresa americana o una empresa chilena o una empresa salvadoreña, peruana o lo que sea, está tratando datos personales de un ciudadano europeo, le aplica, tiene que cumplir con el RGPD. Es obligatorio. Entonces, este estándar 27701 es un estándar que se puede modificar, se puede certificar en básicamente fusiona los lineamientos de 27001 con los requerimientos del RGPD. Entonces este estándar se puede cumplir una parte, ¿verdad? Es importante saber, podemos cumplir con las dos cosas y pues eh, sencillo, práctico y pues creemos que es una de las más importantes, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios de la ISO 27000? Bueno, por una parte nos proporciona confianza la ISO 27000. ¿Por qué? Porque, porque si conocemos este estándar protege la información, lo cual si yo tengo un cliente y ese cliente sabe que es una ISO 27000 y sabe que lo tengo implementado, entonces este cliente sabe que me estoy preocupando por la información, pero si de alguna forma eh, con ese cliente crea vínculos de confianza, lógicamente, ¿verdad? También, también otro beneficio es el de la eficiencia. Eficiencia porque trata de poner orden, ¿verdad? De establecer una serie de procesos, políticas, de planes y seccionar, ¿verdad? Entonces esto hace que los planes, en lugar de hacer los casos o una persona mecánica, lo hace porque hay una norma escrita, ¿verdad? Una ley, una política. Entonces todo el mundo lo hace de esa manera. Entonces se va haciendo mejor y mejor y mejor, de una forma mecánica, sistemática. Otra de los beneficios es la cultura corporativa. ¿Por qué? Porque si tenemos una política de seguridad en la que todo el mundo tiene que aplicar, todo el mundo tiene que implementar, todo el mundo tiene que usar dentro de la empresa, obviamente eso es crear cultura, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que cuando se levanta de su puesto de trabajo tiene que bloquear su equipo para que otra persona no vaya a acceder cuando no está él en su trabajo. Entonces eso es crear cultura, porque por defecto todo el mundo sabe que cuando se levanta de su equipo o para ir al baño, para tomar el teléfono o para ir a hablar con alguien, por eso sabe que si todo el mundo sale tiene que bloquear ese equipo, ¿verdad? Y eso crea cultura, ¿verdad? Y es importante, son buenas prácticas y cuando otra persona ve eso, eh, cuando ve eso ahí genera una buena imagen porque está diciendo que todos los empleados son ordenados y están bien concientizados, conocen cuáles son los principios básicos para proteger la información. Entonces eso es un beneficio también que se suele evaluar en la ISO 27001 y muy positivamente. Luego tenemos otro beneficio, el marketing. Si hablamos que en El Salvador el número de empresas certificadas es el entorno de 800 empresas, por ejemplo, entonces todas estas empresas que hay serán que sean, bueno, puede ser que hayan más, ¿verdad? Pero si solo hay 800, esas 700, 800 personas están mejor que todas, porque tiene la ISO 27001 y las otras no. Entonces, eh,
Eso crea marketing de confianza, de seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque hay seguridad y los clientes van, y esto va a vender bien, y los clientes, bueno, se va a vender y van a conseguir más clientes. Hay más beneficios, hay más beneficios. Por ejemplo, hay un beneficio que es muy real, que, que por ejemplo estamos cumpliendo con una normativa. Un beneficio es que la ISO 27001 eh, es una base para formar otras normativas. Entonces es un beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, eh, este es el fundamento de que donde se han desglosado las otras ISO. Eh, por ejemplo, si hay normativas que se pueden, bueno, cumpliendo con la ISO 27000, en muchos casos se pueden cumplir con otras normativas que se pueden aplicar, sobre todo eh, la, al, sec, al, sector público o el sector público y privado, cuando el privado trabaja por el público, es decir, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los beneficios importantes, ¿verdad? La confianza, la eficiencia, la cultura corporativa y pues el marketing. Pues esos son los que hemos puesto, pero igual hay más beneficios, ¿verdad? Claro, uno de los beneficios muy importantes, ¿verdad? Es que nos mantiene segura la información, ¿verdad? Y pues precisamente es lo que todos los clientes andan buscando en esos momentos, ¿verdad? Le da profesionalismo, le da confianza, le da ese otro plus a la empresa, lógicamente. Bueno, vamos a comentar el proceso de implementación de la ISO 27001. Vamos a hacerlo breve. ¿Por qué? Porque ya es hora. Bueno, ok. Bueno, cuando queremos implementar una ISO 27001 tenemos que tener en cuenta que hay principalmente dos etapas. Una etapa eh, de del ciclo de Deming o el modelo de gestión. Pues en esta parte hay que desarrollar una serie de documentos, políticas, planes, procesos y hay que establecer un modelo de mejora continua. Ese modelo de mejora continua nos va a ayudar a cada vez a mejorar y a poder potenciar más la empresa precisamente. Este modelo de mejora continua PDCA se compone de 4 etapas. La primera etapa es eh, desarrollar una política, planificar todo lo que vamos a desarrollar. La siguiente etapa es vamos a implementar todo lo que hemos, o sea, hacer en la etapa anterior. Entonces todo lo que he planificado tiene una metodología de gestión de riesgos, se compone de 3 etapas, un ejemplo, se tiene que llevar a ejecutarla. Entonces tenemos que implementarla, ¿verdad? Tenemos que localizar riesgos, desarrollar un plan de tratamiento de riesgo, etcétera. Eso es la etapa de hacer. Pero también hay otra etapa de revisar, es decir, ya he implementado una serie de procedimientos, planes, políticas, tengo que revisar si se han implementado de acuerdo como yo lo he planificado. Y la última es actuar. Actuar cuando necesitamos actuar, cuando vamos a la etapa de revisión hemos determinado que no se ha hecho algo como se ha planificado y hay que corregirlo. Para eso necesitamos hacer correcciones. Eso lo podemos hacer en la última etapa, que es la de actuar, ¿verdad? Pues eso sería el modelo de mejora continuo. El primer punto que se debe de implementar a la hora de llevar un proyecto de ISO 27001. El siguiente punto sería la parte de controles, quizás. Pues esa parte tenemos ISO 27001 y la ISO 27002. Y porque en la de 27002 nos dice una guía, cómo implementar. Bueno, ¿cuáles
son los puntos más importantes de implementar una ISO 27001. Básicamente tenemos que definir en el principio un contexto. Ese contexto es tener el alcance, ¿verdad? Puede ser, puede ser en una área, un proceso, etcétera. O incluso si la empresa tiene otras sedes en el mundo, etcétera. Entonces, ahí va en la definición del alcance. En el contexto también podemos definir cuáles son las partes interesadas, cuáles son las partes externas que le pueden afectar, qué partes externas pueden afectar, ¿verdad? Entonces debemos de implementar, bueno, el alcance, el contexto, etcétera. O sea, esa parte de la definición. Ahora, tenemos que definir una política y un objetivo de seguridad con los principios básicos que se deben de cumplir en la empresa y también la empresa, lógicamente. Bueno, puede ser que yo en un año quiera mejorar los tiempos de respuesta con respecto a los incidentes de seguridad que se pueden investigar. Ese es un ejemplo de objetivo. Un objetivo de seguridad tiene que ser algo que me ayude a crecer. Cualquier cosa que no ayude a mejorar con respecto a la seguridad de información, entonces no es objetivo. Pero entonces los objetivos deben de ser anuales y deben de ser puntuales. Tengo que definir unos objetivos, mejorar, porque tengo que mejorar cada ciclo, cada año mi sistema. Otra cuestión importante a la hora de implementar un CGI es la metodología de gestión de riesgo. Ya hemos hablado de eso en el pasado. Entonces, que debemos desarrollar un plan, puede ser básicamente un documento, una metodología tiene que crear documentada y esa metodología tiene que describir al detalle cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a actuar y elaborar la gestión de riesgo. Para eso ya sabemos que está la ISO 27005 y para eso también ya está una gestión de riesgo. Tenemos que saber que hay 3 etapas en la gestión de riesgo. Luego también tenemos la declaración de aplicabilidad. Tiene 114 normas del anexo A. Entonces aquí básicamente tenemos que establecer para cada control si se aplica o no aplica. Habrán muchos controles que no aplican, ¿verdad? Puede ser que uno aplica y otro no. Un ejemplo, el control de teletrabajo puede ser que aplique o no aplique, no se dé tutoría de línea, ¿verdad? Entonces lógicamente no va a aplicar y habrá que establecer que ese control no aplica. Además tenemos bueno, la definición de roles y responsabilidades. Importante por la jerarquía, ¿verdad? Es importante porque hay responsabilidades. Toda los CGSI, para eso hay un rol habitual, aunque no es obligatorio y no lo define la ISO 26000, es el rol del responsable de esa unidad, oficiales, etcétera. Ese responsable de seguridad no lo definen algunos estándares, pero sí es habitual que lo definen las empresas. Entonces es bastante recomendable que haya una persona que coordine todas las acciones implementando el CGI. Bueno, hay un rol que es de dirección, ¿verdad? Y esta es de alta dirección, entonces es la jefatura y debe de apoyarse de la implementación y el mantenimiento del CGSI. Otro punto es el personal esté concienciado, o sea, las personas deben de conocer todo esto, las políticas, procesos, las normas y para proteger la información. Eso desde el punto es importante. Pueden haber charlas, cursos para que toda la gente conozca cuáles son los procesos y las políticas y no caiga en un incumplimiento, ¿verdad? Para proteger la información, lógicamente, es importante.
también es el apoyo de la dirección, pues eso es fundamental, pues no se puede, cuando hay una discusión entre los trabajos y las jefaturas, hay problemas, entonces debe de haber una confianza entre el apoyo a la dirección y que se involucre personas en la revisión de los sistemas, y la dirección debe de ser prácticamente la toma de decisiones. La dirección, ese es un papel fundamental, ¿verdad? Que exista ese apoyo por parte de la dirección. Y luego por último la revisión al CCGSI, la revisión por dirección, auditoría interna, seguimientos, métricas, monitorización, etcétera. Entonces estas las debe de realizar una persona que no haya participado en la creación de los estándares, porque entonces esto debe ser una persona externa que no conozca de la empresa para que logre identificar si el sistema está funcionando. Debe quedar métricas, monitorizarlos. Estos serían los puntos más importantes a la hora de implementar un SGSI basado en la ISO 27001. Y ya para terminar, debemos de saber que una vez que tengamos implementado el SGSI, teniendo en cuenta todo lo anterior, el siguiente paso es un audit, aunque no es obligatorio, se puede implementar una auditoría inicial, y que muchas empresas lo crean y pues o sea, certificar prácticamente todo esto. Hay muchas empresas certificadoras, va a mandar a una auditora a revisar si esto todo se está haciendo correctamente. Entonces esta autoridad, la primera se puede como seguridad de información, ¿verdad? Entonces hay fases de revisión de documentos, si los documentos se están utilizando, en la arbolización de todo. Eso es el primer año. Es una auditoría, ¿verdad? Una certificación. Bueno, lógicamente todos los años se audita. Entonces el tercer año, si en el primer año se certifica, esto tiene una duración de 3 años. Entonces en el segundo año es cimiento 1, y en el otro año hay un cimiento también, ¿verdad? Entonces eso se termina a los 3 años, lógicamente, ¿verdad? Eso es lo que dura las auditorías de la ISO 27001. Entonces podemos certificar, ¿verdad? De esa manera hasta la eternidad. Entonces lo único que pasará es que el auditor, dependiendo del tamaño de la empresa, la visite cada año para verificar si está cumpliendo los requerimientos del estándar. Y por último, vamos a finalizar, con eso terminamos la ponencia, y pues no más nos queda agradecer por la puesta de atención, ¿verdad?, sobre los fundamentos de la ISO 27001 y otras ISO, que es muy importante en la actualidad, pues prácticamente vivimos en un mundo de la era de la transformación digital, donde estamos en la revolución tecnológica, o la revolución de la información con las tecnologías de información y comunicación. Gracias, bendiciones.